Hola, buenas noches, queridos amigos. Es viernes por la noche, ya es muy tarde y he querido hacer este video en vivo simplemente para compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos que me han venido a la cabeza mientras preparo nuestro programa Pasión por el Evangelio. Eh, como saben, nosotros tenemos nuestro programa todos los días de semana, es un programa en el que nos dedicamos a hacer una interpretación de pues los textos que leemos en la Santa Misa, principalmente el Evangelio. Y el programa usualmente lo grabo los sábados y por esa razón dedico la noche del viernes a preparar el programa, a hacer toda la exégesis que comparto con ustedes. Veo que algunos de ustedes ya se están conectando a pesar de la hora. Buenos días, dice Vero, mi querida Vero, como siempre aquí en primera fila. Hola Vero, hola Ricardo, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Griselda, buenas y benditas noches, pues para unos ya son días como para Vero, para otros son noches como para mí y para Griselda. Como quiera que sea, pues les agradezco que estén conectados. Déjenme rápidamente tratar de compartir esto con algunos otros grupos para darle un poquito de difusión. Vamos a ver aquí, permítanme ustedes un segundo, apenas vamos iniciando la transmisión en vivo. Y disculpen ustedes que apenas pueda hablar, si se dan cuenta estoy muy ronco y eso me preocupa porque si sigo así, mañana va a ser un verdadero desafío grabar Pasión por el Evangelio, pero pues aún así he querido compartir con ustedes algunas ideas que me han venido a la mente mientras trabajo en la exégesis de este texto. Estamos por ver una serie de textos muy importantes y muy complicados que vamos a separar en diferentes liturgias para poder cubrirlos todos, porque pues vamos a centrarnos en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, un capítulo que resulta crucial para la teología de Juan, porque es este el capítulo en el que Juan pues desarrolla toda la teología de la Eucaristía. Y podemos incluso pensar que por la complejidad con la que está estructurado este texto y también con por la complejidad del tema que se desarrolla, este capítulo 6 del Evangelio según San Juan podría ser la obra maestra del último redactor del Evangelio según San Juan, porque ustedes han de saber que el Evangelio según San Juan, tal como lo conocemos por hoy, pues no lo compuso Juan el evangelista, sino que Juan en todo caso habrá publicado una primera versión y después una serie de redactores que debieron ser discípulos suyos, pues le dieron forma a la forma tal como lo conocemos en la actualidad. Entonces, quien haya sido el último redactor del Evangelio según San Juan fue quien armó este capítulo 6, que se piensa incluso que fue el texto más tardío en incorporarse al Evangelio. Y pues, como les digo, se puede considerar una obra maestra de redacción comparable, podríamos pensar, con lo que hizo Mateo en su Sermón del Monte, porque el Sermón del Monte definitivamente es la obra maestra de redacción de Mateo en su obra, ¿verdad? Entonces, pues estoy aquí rápidamente, les digo, compartiendo esto con algunos otros grupos para que, pues si hay personas despiertas en algunos otros lugares, hay desvelados, hay algunos que pues ya están amaneciendo incluso. Entonces vamos a ver si alguien se interesa y se nos une. Entonces rápidamente aquí ustedes permítanme, también si ustedes quieren compartir esto con sus amigos o con algún grupo que ustedes consideren valioso, pues adelante, démosle difusión a este programa, porque seguramente que lo que voy a compartir con ustedes no es mucho realmente lo interesante, será pasión por el Evangelio, pero pues seguramente que son temas interesantes para las personas que quieren conocer más acerca de la palabra de Dios y sobre todo que les gusta conocer de la Biblia, pues a un nivel mucho más profundo o mucho más elevado si ustedes quieren, ¿verdad? Que es lo que tratamos de hacer precisamente en Pasión por el Evangelio. Entonces estoy aquí, voy a compartir esto nada más con un par de grupos y ya, porque tampoco quiero aquí estar pues pasando todo este tiempo haciendo esto, ¿verdad? Lo que yo quiero es más bien platicar con ustedes. Esto pues lógicamente es una transmisión en vivo, así que es una charla interactiva. Y, y bueno, pues yo creo que ya uno más, un grupo más sería una buena cantidad de católicos para ver si alguien por ahí está despierto o se interesa
Y ya con eso pues le damos comienzo a esta conversación. Déjenme ver cómo se llamaba este grupo. ¿A qué grupo se lo mando? Ya sé, se lo voy a mandar a estos que están aquí. Y con eso pues ya arrancamos. A ver, entonces permítanme un segundo. Aquí está, perfectamente. Listo, pues aquí ya, ahora sí, hechas estas reparticiones del programa, vamos entonces a comenzar. Pues como les digo, estaba yo aquí trabajando en la exégesis del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, todo esto en preparación de nuestro programa Pasión por el Evangelio, que pienso grabar, Dios mediante, mañana sábado, si la voz me lo permite, porque vean ustedes que estoy teniendo un ataque de alergia y por eso es que se me cierra la voz. Y pues sí, sinceramente me está costando mucho trabajo, entonces esperemos que mañana me sienta mejor. Aprovecho para saludar, hay personas que se han conectado. Rosa desde Connecticut. Oye, pues allá en Connecticut ya es tardísimo o tempranísimo, no sé. Pero pues gracias por estar conectada aquí con nosotros. Hola Marisela. Hola Laura Dolly. No sé cómo se hace aquí para ver todos los comentarios. Porque bueno, yo vi que más personas me enviaron mensajes hace unos momentos y aquí ya se me perdieron. Yo creo que nada más veo 4 y los demás desaparecen. Pero bueno, pues les decía, estaba yo trabajando aquí en la exégesis y resulta un tema muy interesante, pero muy complicado, porque lo que vamos a ver es todo el discurso del pan de vida de Jesús. Y ese es el capítulo en el que Juan desarrolla toda la teología acerca de la Eucaristía en su Evangelio. Como ya les he explicado, si ustedes han visto Pasión por el Evangelio cada fin de semana, si ustedes leen la Última Cena según San Juan, se van a encontrar diferencias muy importantes con respecto a los recuentos que hacen los sinópticos sobre la Última Cena. Una de ellas es que Juan presenta el lavatorio de los pies, que no hacen los sinópticos. Otra es que Juan no habla de la institución de la Eucaristía en la Última Cena, como sí hacen los sinópticos y como hace también San Pablo en su primera carta a los Corintios. La razón es que Juan, en su Evangelio, él recopila diferentes ideas importantes, catequéticas, teológicas, y después las arma, él las va hilvanando, o sus redactores finales pues van hilvanando todos estos capítulos para que queden finalmente como una historia que no necesariamente lleva una cronología lógica, sino que simplemente va presentando estas reflexiones teológicas sobre enseñanzas muy muy importantes del Evangelio según San Juan y de las enseñanzas de Jesús. Hola Leticia Ávila desde León, Guanajuato. Saludos hasta León. Y el caso es que este capítulo 6 es el que ocupa Juan para hablar acerca de la Eucaristía. Y precisamente comienza este capítulo 6 con la multiplicación de los panes, algo que utiliza Juan como un preámbulo para después abordar ahora sí lo que es la teología de la Eucaristía. Y estamos en el ciclo litúrgico B, que se dedica a estudiar el Evangelio según San Marcos. Principalmente vamos leyendo el Evangelio según San Marcos, pero resulta que el Evangelio según San Marcos es también un poco breve como para llenar el año litúrgico. Y es así que siguiendo la secuencia del Evangelio según San Marcos, de pronto llegamos a la multiplicación de los panes, y en vez de leer la multiplicación de los panes según San Marcos, que él de hecho presenta 2 veces la multiplicación de los panes en su Evangelio, en vez de leer el texto de Marcos, comenzamos a leer el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, dice Vero, esta vez desde León, Guanajuato, desvelándome con gusto. Bueno, pues hoy tenemos aquí muchos televidentes desde León, Guanajuato. Nos estamos haciendo populares en esa ciudad. Saludos a todos. Hola Imelda. Y entonces te decía ¿qué te decía? Ya ves, ya me distraje aquí con lo que estaba pensando. Bueno, te decía que estamos en la misa, y entonces en la misa, en vez de leer la multiplicación de los panes según San Marcos, comenzamos a leer el capítulo 6 de Juan, que habla acerca de la multiplicación de los panes primero y después desarrolla toda la teología de la Eucaristía. Y es así que por varias misas vamos a dejar de lado a Marcos como abriendo un paréntesis y vamos a estar dedicándonos a este capítulo 6 de Juan. Vamos a saltarnos una perícopa, porque es una perícopa que realmente no interesa tanto para lo que es el desarrollo del tema de la Eucaristía, que es la perícopa que
sigue precisamente a la multiplicación de los panes, y es la pericopa que habla acerca de cuando Jesús camina sobre las aguas, que los apóstoles van navegando de noche y hay una tempestad y Jesús camina sobre las aguas y llama a Pedro para que camine con él, todo eso. Después de eso viene ahora sí lo que es formalmente el discurso del pan de vida. Y fíjate que pensando yo en el programa de Pasión por el Evangelio de este fin de semana, me estoy dando cuenta que es un gran desafío desde un punto de vista didáctico. Para mí esto es un gran reto, porque este discurso es un discurso extenso y, como te digo, pues se puede considerar la obra maestra de redacción eh, pues de los editores del Evangelio según San Juan. Y en la misa, sabiamente, se divide en diferentes misas todo ese discurso para poder ir enfocándonos en cada una de sus partes con atención. Y por supuesto que el enfoque que se da a las lecturas en la Santa Misa es muy diferente del enfoque que nosotros le damos en Pasión por el Evangelio, porque en la misa el enfoque tiene que ser un enfoque homilético. Pero en Pasión por el Evangelio, pues hacemos más bien un enfoque escriturístico, ¿verdad? Un enfoque exegético, un enfoque de análisis bíblico. Y realmente, para poder explicar bien y que quede claro todo este discurso, pues la mejor manera de hacerlo es todo junto, no separado. De manera que para mí va a significar un reto poder explicar el discurso del pan de vida y analizarlo parte por parte, porque imagínate, este fin de semana voy a hablar de la primera parte, que realmente, para entenderse bien, necesita de las otras partes que la gente todavía no conoce porque no ha leído todo el capítulo 6, en la misa al menos. Y luego la siguiente semana voy a tener que explicar, pero dependiendo de que la gente recuerde o haya visto el programa anterior y sin que todavía sepa cómo termina el discurso del pan de vida, y luego pues en la última semana tendrán que acordarse de lo que sucedió las 2 semanas anteriores. Entonces te digo, desde un punto de vista homilético resulta muy útil irlo fragmentando de esta manera, pero desde un punto de vista didáctico va a ser un verdadero desafío. Entonces ya veremos cómo resuelvo esto. Pero pues bueno, algunas cosas interesantes, por ejemplo, hablando de que desde un punto de vista homilético, qué bueno que lo hayan dividido así. ¿Sabes que leyendo el discurso del pan de vida, me doy cuenta de algo muy interesante? Cuando uno empieza a verlo y ve uno la estructura, estaba yo ya tomando mis notas para preparar el programa, pues hay cosas que saltan a la vista que son obvias y que son clásicamente juaninas. Es un texto que está desarrollado, o sea, no es un discurso en el que Jesús habla y habla y habla y habla. Eso, por ejemplo, lo vemos en los discursos de despedida que presenta Juan en la última cena y que no presentan los sinópticos. Ahí sí Jesús habla y habla y habla y habla y habla él. Pero en este otro caso, este discurso del pan de vida está estructurado con el clásico estilo juanino de las interlocuciones. Piensa, por ejemplo, en el discurso de Nicodemo. Busca en nuestra página semillasparalavida.org o en nuestro canal en YouTube. Busca el video en el que expliqué el discurso con Nicodemo en Pasión por el Evangelio, porque está estructurado en esta misma forma que este capítulo 6, a base de interlocuciones. A Juan le gustan mucho las interlocuciones. Estas interlocuciones son diálogos breves entre el interlocutor de Jesús y Jesús. Y usualmente cómo funciona es que alguien le dice algo a Jesús y Jesús responde, alguien le dice algo a Jesús y Jesús responde. Mira, déjame rápido abrir aquí lo que tenía anotado. Entonces, por ejemplo, vemos aquí una interlocución que dice: Maestro, ¿cuándo llegaste? Y Jesús responde: en verdad les digo que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido hasta saciarse. Ahí tienes una interlocución. Y en este capítulo 6 encontramos 6 interlocuciones, de las cuales vamos a ver en esta primera misa que habla de este tema, 4 de ellas. Entonces, así de sobrevuelo, rápidamente eso lo pescamos. De inmediato vemos las interlocuciones, sabemos estilo clásico juanino. Pero rascándole un poco más, y te digo, una vez que se lee todo el texto completo de este discurso del pan de vida, que en la misa lo vamos a estar dividiendo, me doy cuenta de que es un discurso totalmente homilético, al estilo de la homilética judía.
Y resulta esto muy significativo porque fíjate cómo, si te acuerdas cómo termina el Evangelio pasado, termina así como con un suspense, porque la gente comienza a reconocer a Jesús como un profeta y entonces Jesús se va y ahí los deja. Y como que nos quedamos preguntando, bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, él se va porque no quiere que lo reconozcan todavía como el Mesías ni como nada. Pero en este caso lo reconocen como un profeta. Pero aquí cuando habla Jesús con ellos o cuando ellos buscan a Jesús, ya no le dicen profeta, sino que le dicen rabí. Rabí, fíjate, en esta primera interlocución vemos cómo le dicen, maestro, ¿cuándo llegaste? Le dice rabí. ¿Y por qué es esto interesante? Ah, bueno, es que resulta que tenemos que fijarnos en la ubicación de este discurso del pan de vida. ¿Dónde te lo imaginas tú? Porque si te fijas o recuerdas, ¿dónde sucedió el, el milagro de la multiplicación de los panes en el Evangelio según San Juan? Sucedió en un monte. Y si viste Pasión por el Evangelio esta semana, te expliqué precisamente que Juan ubica la multiplicación de los panes en la cima de un monte para darle a Jesús su máxima autoridad, incluso una autoridad divina. ¿Dónde te imaginas tú físicamente que sucede este discurso del pan de vida? Y te recuento rápido porque ya lo debes saber. Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y te acuerdas que se escandalizan, le dicen, Señor, son muy duras tus palabras, se van, los apóstoles como que titubean, Jesús les dice, ustedes también se van, Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el discurso del pan de vida, ese es el episodio. La pregunta es, ¿en dónde te imaginas que sucede todo esto, todo este discurso del pan de vida y esto que te acabo de relatar? A ver, ¿alguien se anima a opinar? ¿Alguien comparte? Vamos a simplemente compartir. ¿Dónde se imaginan que haya sucedido esto? Les digo, la multiplicación de los panes sucede en la cima de un monte. La gente regresa buscando a Jesús. ¿Dónde te imaginas tú que sucedió todo esto? ¿Quién quiere contestar? Silencio total. Nadie se anima. ¿Pero qué pasó? Es la oportunidad de compartir, es la oportunidad de dialogar. Pero bueno, no, me ponen aquí nada más me gusta y me gusta. Pues sí, qué bueno que les guste. Pero yo quería que alguien hiciera el comentario. Miren, todo esto sucede en la sinagoga de Cafarnaúm. Como saben ustedes, Cafarnaúm es como que el centro de operaciones de Jesús, es como que su base, y de ahí él se traslada a diferentes lugares, pero su base es Cafarnaúm. Y cuando uno ve las películas del Evangelio, siempre sale Jesús ahí predicando, caminando por las calles, o caminando por los campos, o caminando por los montes, ¿no? Y entonces como que la gente debe tener la idea de que Jesús todo lo hizo así, predicando ahí en los campos y predicando en las calles. Pero realmente donde Jesús predicaba, el lugar principal donde predicaba era en la sinagoga, y principalmente en la sinagoga de Cafarnaúm. Y esto tiene lugar precisamente en la sinagoga de Cafarnaúm. Lo dice el mismo Evangelio. Si mal no recuerdo, es el versículo 58 o 59 el que dice que todo esto sucedió en la sinagoga. Y fíjate cómo el hecho de que esto suceda en la sinagoga justifica entonces por qué le dicen a Jesús Rabí, después de haberlo reconocido como profeta. Ahora ya no le dicen profeta, ahora le dicen Rabí. Porque se dan cuenta, es el que está enseñando en la sinagoga. Pero también el hecho de que esto suceda en la sinagoga es importantísimo, porque este capítulo 6 que desarrolla, y sobre todo este discurso del pan de vida que desarrolla toda la teología de la Eucaristía, el hecho de ubicar la sinagoga le da un carácter totalmente sagrado a este texto y al mismo tiempo le da un carácter totalmente teológico. Y entonces, cuando vemos a Jesús hablando en la sinagoga, lo vemos hablando con toda su autoridad de maestro.
de maestro que conoce la ley, de maestro que conoce la palabra de Dios, de maestro que conoce de teología. Y este rabí, cuando vemos la estructura de este discurso del pan de vida, nos damos cuenta que sigue la estructura de la homilética judía. Porque primero lo que hace Jesús es hacer una referencia a la Torá. Acuérdate, la Torá es el Pentateuco, nuestro Pentateuco. Los judíos le llaman la Torá, son esos 5 libros, ya sabes, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Entonces, en la homilética judía primero se hace una referencia a la Torá y se explica. Esa explicación de las Escrituras, para darles actualidad, es lo que se conoce como Midrash. Y entonces vemos aquí a Jesús haciendo un Midrash del Pentateuco, de la Torá, refiriéndose al maná y a Moisés. La siguiente parte en una homilía judía es una referencia a los profetas y un Midrash de los textos de los profetas. Y vemos en el discurso del pan de vida que lo siguiente que hace Jesús es precisamente hacer una referencia a los profetas y dar una explicación, hacer un Midrash al respecto. Y terminan las homilías judías con una reflexión teológica para darle actualidad a todo. Y es la manera como Jesús termina, porque termina ya incluso hablando en presente. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. El que come mi carne no tendrá hambre. El que bebe mi sangre no tendrá sed jamás. Todo eso. Entonces, pues, si te fijas ya, todo esto embona. Esto sucede en la sinagoga. El que habla es el rabí. Y habla este discurso precisamente como una homilía que pronuncia un rabí dentro de una sinagoga. Y esto le da un peso teológico, un peso religioso, un peso catequético a todo este discurso del pan de vida impresionante. Entonces no es un detalle ocioso que esto suceda dentro de una sinagoga, así como el milagro de la multiplicación de los panes, Juan lo coloca en la cima de un monte. Y así como Mateo en su evangelio, las enseñanzas más importantes de Jesús las compila y las coloca todas también en el Sermón del Monte para darle a Jesús toda su autoridad, hablando desde un monte, porque ese es el lugar desde donde habla Dios. Pero pues te digo, para poder entender todo este aspecto de la homilética judía y cómo se ve reflejada aquí en este discurso del pan de vida, hay que ver todo el discurso del pan de vida completo. Y eso pues me va a costar trabajo explicarlo en Pasión por el Evangelio, porque como te digo, en la misa vamos a ir paso a paso viendo por temas, los 3 temas que abarca este discurso del pan de vida en las diferentes misas que están por venir. Pues son temas interesantes, amigos. Yo solamente quería compartir esto con ustedes. Estaba trabajando, como les digo, en la exégesis de Pasión por el Evangelio. Y pues de pronto me animé a compartirlo con el que le interesara. Gracias a todos los que se están conectando, a todos los que se conectaron. Ya estamos por terminar esta transmisión, porque yo todavía tengo que seguir trabajando en la exégesis para poder mañana grabar Pasión por el Evangelio. Otra vez espero que mi garganta ya mañana me responda, porque así va a estar muy complicado. Hola Guillermina. Guillermina me manda saludos afectuosos. Yo también se los mando de vuelta. Guillermina es una amiga también muy querida. Pues no sé si ustedes tengan algún comentario, alguna pregunta que hacer. Esta es su oportunidad. Callen ahora, hablen ahora o callen para siempre, porque ya estamos por terminar esta transmisión. Yo sé que estas son horas muy raras para tener una transmisión, pero me llama la atención porque casi siempre que transmito en vivo lo hago cerca de la medianoche, de mi medianoche, y pues hay un montón de personas desveladas que están ahí y que de inmediato saltan y se conectan con el afán de aprender, cosa que yo por supuesto les agradezco y que siempre me emociona mucho. Muchas gracias, Mauricio, dice Vero. Al contrario, Vero, gracias a ti como siempre por estar al pendiente de toda nuestra programación y por estar siempre sentada ahí en primera fila. Samuel Santos, saludos, te veo aquí también conectado, Samuel.
Laura, muy interesante y excelente explicación. Qué bueno que te resultó interesante, Laura. Hola, Oscar. Oscar, un abrazo. Me da mucho gusto verte también. Tú estás en Tennessee, pues también allá y es muy tarde. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Oscar. Saludos. Saludos, Juana, hasta Houston. Muchos saludos. Janet Soto dice, a mí me impresiona lo prefigurado de la iglesia desde antes y con Jesús. Pues es que imagínate, pues es que realmente Jesús inicia ya la etapa definitiva de la historia de la salvación y pues lógicamente es el inicio de todo lo que a nosotros nos toca vivir. Gracias y bendiciones, Griselda, también para ti. Al contrario, gracias por conectarte y bendiciones también para ti. Alguien me envía por ahí un corazoncito. Gracias por ese corazoncito. Pues bueno, queridos amigos, si ustedes no tienen ya ningún otro comentario que hacer, yo sí les agradezco de todo corazón este rato que hemos compartido juntos. No se pierdan Pasión por el Evangelio. Va a estar muy interesante. Pongan mucha atención, por supuesto, a las lecturas en la misa. Yo les recomendaría incluso que antes de ir a la misa lean todo el capítulo 6, o bueno, no todo el capítulo 6, lean toda la parte que comprende el discurso del pan de vida, que es la tercera parte del capítulo 6. Por favor, léanlo todo antes de ir a misa porque eso les va a dar un panorama más amplio. Y ya después, bueno, pues vámonos sección por sección en la Santa Misa y a ver cómo me las arreglo yo para explicar esto en Pasión por el Evangelio. Bueno, pues muchas gracias a todos. Qué bueno que valió la pena la desvelada, Oscar. A mí todavía me quedan muchas horas de desvelo para poder hacer toda la exégesis, pero este fue un buen receso y les agradezco nuevamente a todos. Pues yo creo que aquí ya detenemos la transmisión porque aparte ya no tengo ni qué decir. La verdad es que ya se me acabaron las ideas, pero pues estén al pendiente y nos vemos en Pasión por el Evangelio. Pues que tengan todos ustedes una noche tranquila, que el Señor vele su sueño y si están viendo este programa ya de mañana, pues que el Señor los guarde y a lo largo de este día derrame sobre ustedes abundantes bendiciones. Mil gracias de corazón a todos. Apasionate por nuestra fe.